Sí, cambió muchísimo. Cambió mucho en el hábito, en la manera de ser, generó miedo. Al principio parecía que iba a ser más corto, se prolongó, y después ya empezamos a tener casos más cercanos y genera miedo. Sí. Miedo. Yo creo que nosotros nos cuidamos mucho, no compartiendo, pero ahora hubo casos y uno tiene más miedo, por supuesto. El COVID trajo miedos nuevos, no solamente a enfermarte, sino también que hay gente que está perdiendo su patrimonio. Esas son palabras mayores. Acá en la pandemia veníamos realmente muy confiados porque bueno, en el distrito de Puan no había ningún caso, venía habiendo durante todos estos tiempos de aislamiento y que venía complicándose en toda la provincia de Buenos Aires a nivel país. Pero bueno, tuvimos la desgracia de que hubiera casos positivos. La pandemia la empezamos a vivir hace poco en realidad, ¿no? En marzo, cuando empezó todo esto, fue como muy estricta la cuarentena acá, no podíamos salir, incluso era más estricta que en Bahía por lo que nos enterábamos. Pero la realidad es que no tuvimos casos hasta hace un mes, entonces, bueno, pudimos llegar a fase 5 y de alguna forma nos habíamos relajado un poco, ¿no? Y bueno, parecía que esa pandemia o esa cuarentena que estaba atravesando el mundo a nosotros nos quedaba muy lejos, ¿no? Pero bueno, terminó llegando. A nivel familiar mucho me afectó, porque generó pánico en algunos casos. Y mucho miedo, la incertidumbre. Fue una cosa tan de golpe que nos estábamos mirando por televisión, que estaban en China, que aquí acá no va a llegar, porque uno siempre tiene eso, como después cuando entró al país también decíamos acá no va a llegar. Y llegó y después ya se acercó, ya llegó a Bahía Blanca, ahí ya más miedo. Después entró al partido y lamentablemente también llegó acá. Ha afectado muchísimo esto. Yo tengo el caso de mi papá, una persona grande, que cuando empezó todo esto, él venía con un problemita de Alzheimer, pero suave, pero con esto agravó, pero lo afectó la pandemia. De no poder salir, extrañaba mucho a su nieto, el no salir afuera. Lo internamos acá en el hogar, que esto es una maravilla el hogar, tuvimos que internar porque no podíamos con él, porque se nos había perdido de tal manera que no lo podíamos atender. Hace 10 años que está el hogar geriátrico de San Germán y se arrancó con 5 empleados y hoy en día tenemos 25 empleados y 16 abuelos que están descansando en ese hogar. Fue un proyecto para darle contención a los abuelos de acá de la localidad y tanto no solamente de la localidad sino del distrito. Y bueno, acá me lo cuidaron hasta el último día, pero no hubo nada que hacer, tuvo una falla cardíaca y falleció. Esta pandemia es una situación extremadamente rara para todos. Creo que decidí venirme y quedarme acá un poco porque se vive muy distinto el contacto con la vida cotidiana, con el aire libre, con el campo, cosa que no me perturba, a mí me gusta estar acá. Y un poco porque la calidad de vida en mi caso es mejor. Y otro caso también, es para tratar de evitar todo lo que pueda contagiarme y contagiar a los demás. Se perdió la alegría, se perdió el saludo. Y para mí acá esto es una familia, el pueblo es muy chiquito, uno en la mañana sale afuera a la vereda y hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Y nos saludamos con un beso, como si fuera una familia. Y ahora nos costó, nos cuesta acostumbrarnos a eso,
al saludo, al tomar el mate con... Yo soy muy matera, vivía tomando mate y pasaba al vecino y tomábamos mate, y me cruzaba y tomaba mate. Eso se perdió y... Y no es lo mismo, en estos pueblos somos una familia grande, somos 200 habitantes y todos estamos acostumbrados a tratarnos todos con todos, a tomar mate, a comer un asado, a juntarnos prácticamente todos y hoy en día esas cosas las tenemos que dejar de lado. Nosotros acá, como saben, en el pueblo vamos al negocio, hacemos 2 cuadras, nos cruzamos a 3 personas, nos conocemos todos, entonces enseguida charlábamos, si hay tiempo salía un mate cuando se podía, y eso un poco lo tuvimos que dejar de lado con toda la pandemia. Fue difícil afrontar eso y acostumbrarse a no poder ver a tu amigo, a la gente conocida, a no poder acercarse, viviendo tan cerca y siendo tan pocos. Estamos aislados completamente. Mi mamá, por ejemplo, desde marzo que no sale dentro de su casa, tiene 82 años, no sale. También venían vecinas a tomar mate, a ella se le hacía más corto la tarde. Ahora, por ejemplo, que viene el verano, nos sentábamos acá afuera a tomar mate y esto así no va a ser ahora. Para mí San Germán es un espacio rural querido, valorado. Tiene que ver con el arraigo. Para mí San Germán, no ahora porque tenga una edad adecuada a sentirme sin ganas de moverme, pero siempre fue el arraigo, para mí fue lo más importante. Es un pueblo que en sí tranquilo para descansar, que no lo puede comparar nunca uno con una ciudad. Yo siempre digo, San Germán es un pueblo que tiene de todo y es un lugar que realmente muy tranquilo, con seguridad y especial para que los chicos puedan jugar y andar en la vía pública, porque en estos pueblos no hay mucho peligro y, como te decía, somos como una familia grande. San Germán, para mí, yo vengo, soy la 3ª generación. Mis hijos y mis nietos han nacido acá en San Germán y yo iré a terminar mis años acá y es todo para mí. O sea, toda la gente, ya voy a cumplir 70 años, no tengo drama en decirlo, y conozco a toda la gente y San Germán es mi vida, mi pueblo. Todos queremos a su pueblo, ¿no? Pero para mí es lo más. Todo, mi pueblo, acá nací, me crié, fui al colegio, trabajé, me casé. Mi hijo se crió acá, también fue al colegio acá. Mi marido también es de acá. Es todo, para mí es todo San Germán. No me pienso ir de acá porque amo mi pueblo. Toda la vida hemos estado acá. Y para mí San Germán es, casi diría como mi lugar en el mundo, ¿no? Yo quizás cuando vivía acá hasta 6º año de secundaria, cuando terminé la escuela, no valoraba tanto el lugar o no me daba cuenta de lo que sentía por el pueblo, pero cuando me fui a estudiar y estuve casi 5 años lejos de acá o viniendo con menos frecuencia, empecé a darme cuenta y a descubrir que tenía muchas raíces o un sentimiento de pertenencia bastante grande con el pueblo. Y alejándome pude descubrir eso, ¿no? Pude ver que la verdad me gusta estar acá y considero que es un lugar muy lindo, que por ahí personas que son de afuera dicen o lo ven como aburrido, y sí, es tranquilo quizás, pero para nosotros que somos acá nos encanta poder volver al pueblo y a la tranquilidad, ¿no? y a reencontrarnos con personas, con viejas personas que conocemos, ¿no? Con viejos conocidos. Y creo que es la unidad del pueblo lo que nos hace tener todo esto y tirar todos juntos para el mismo lado. No sé si va a seguir siendo igual. Cuando pase todo esto va a volver a ser, pero nos va a dar miedo ir a la ciudad. Hay que cuidarse, no queda otra. Ojalá esto pase pronto, ojalá no haya más víctimas, ojalá salga pronto la vacuna. Qué sé yo, ojalá que esto pase pronto. Es un deseo que tengo yo para todo el mundo, no para solamente ni para mi pueblo ni para mi familia.